Pues muy buenas a todos, bienvenidos a la primera tertulia de filosofía y pensamiento de la revista Culturamas. Yo soy Ignacio González Barbero, redactor jefe de la sección de pensamiento de la revista. Y aquí estoy. Yo soy Cristóbal Vergara, redactor también de la revista. Y la primera vez que me propusieron esta tertulia, la verdad es que uno piensa sobre qué temas puede hablar de filosofía, y creo que el más fundamental, el más directo es el tema, la relación con las personas que no han estudiado filosofía o que no están familiarizadas con esa disciplina. Y una pregunta que reiteradamente nos aparece, y es algo muy común a los que nos dedicamos a la filosofía o estudiamos o filosofamos o escribimos sobre filosofía, es que eso de la filosofía, ¿para qué sirve? Realmente, ¿qué hacéis cuando hacéis filosofía, cuando escribís sobre filosofía? Realmente es una cuestión complicada porque genera un choque con... Complicada para todos y para nosotros mismos, además. Exactamente. Entonces, yo creo que primero deberíamos marcar unas diferencias de grado, digamos, entre la filosofía y el resto de disciplinas, que yo creo que es evidente, pero no suele verse, ¿no? ¿Cuál es el objeto y la finalidad de la filosofía? En primer lugar, bueno, pues el filósofo sigue siendo un hombre normal, un hombre corriente, ¿no? Dentro de que vivimos en un mundo lleno de especialidades y que en un mundo como el nuestro todo el mundo es algo en concreto, ¿no? No puede ser, o sea, el matemático, físico, arquitecto. Y bueno, en ese sentido cada uno ve el mundo desde el prisma en el que ha estudiado, ha sido educado, y el filósofo en cierta parte tampoco es menos, no es también un especialista, pero de un modo algo distinto, ya que la filosofía, si algo tiene como objeto, es el estudio de la vida misma, ¿no? Entonces, algo más general, un objeto claramente más general. Algo más general que el arquitecto que hace puentes o hace casas, o el matemático que da matemáticas y ve el mundo matemáticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, el filósofo se encuentra en su labor toda la amplitud enorme de el espectro del mundo, en el que la vida cotidiana que se le presenta también es su objeto de estudio. Exacto, yo creo que eso se ve muy bien en un texto de Aristóteles bastante famoso dentro del mundo de la filosofía, que nos habla sobre el origen de la misma, sobre el origen de la reflexión filosófica, ¿no? Él viene a comentar que en nuestra relación con el mundo siempre es admirativa o de admiración, porque nos encontramos con un mundo múltiple, variado, que nos sorprende, que digamos nos supera, y que ante esa necesidad tenemos que intentar comprender, tenemos que intentar explicarlo de alguna manera, no podemos movernos en esa inseguridad, ¿no? Pues claro, no solo el tratar con las cosas mismas de manera práctica, sino que el filósofo también se enfrenta al mundo desde el punto de vista de la admiración de cómo se le aparece a él la realidad. Exactamente. Entonces, y la autoconsciencia de la ignorancia de uno ante la inmensidad de un mundo tan grande, ¿no? Exactamente. Ese momento es el momento de ponerse a pensar, que es la clave, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ese pensar no es un pensar sobre el qué y el cómo de las cosas que se dan en ese mundo, que le entorna, que le asombra, ¿no? Y es importante también matizar que ese pensamiento no es una mera opinión de la persona ante lo que le rodea. Es decir, el conjunto de la historia de la filosofía no es un conjunto de discursos sobre la misma, no es gente diciendo una cosa y otros diciendo otra, sino que se ajusta, digamos, por así decirlo, a lo que llamamos leyes de la razón, una facultad común, una facultad común a todos nosotros, que todos podemos compartir y que todos podemos aprender. Entonces, ese pensamiento siempre es sobre las condiciones de la misma realidad, o sea, por qué se da, o sea, cómo se da. E incluso ese pensamiento es, en tanto que es sobre lo que se nos aparece, es más general que aquellas especialidades que has nombrado antes. Claro, que es decir, mucho arquitectos, general, sí. matemáticos, etcétera. Incluye en su reflexión
una reflexión sobre el mismo método matemático, el mismo método de sobre arquitecto. El sentido de todo ello, ¿no? O sea, exacto. Es decir, en la antigua Grecia está claro que los griegos antiguos ya conocían todas las artes y toda la técnica para su propia supervivencia, ¿no? O sea, pero lo que no existía era la sistematización de esas técnicas bajo un criterio, por ejemplo, de racionalidad en el que se convertían en ciencia. Entonces, los antiguos griegos, los antiguos filósofos griegos lo que hacen es aluden al sentido de todo ello, ¿no? O sea, se cuestionan, que eso quizás es lo que está por encima del propio quehacer práctico, que es el cuestionamiento mismo del sentido de toda esa tarea, de qué tenemos que hacer, cómo lo podemos saber. Exactamente, hablando de la vida y hablando de todas las disciplinas y técnicas que el hombre ha desarrollado hasta ese momento. Y aparte de eso, en ese mismo fragmento Aristóteles nos habla del sentido de utilidad que puede tener esta tarea de la filosofía para, digamos, los hombres, ¿no? Porque parece que, en cierto sentido, cuando se nos pregunta cotidianamente para qué sirve esto de la filosofía, en realidad están dando por hecho que no hay una utilidad directa, una utilidad concreta, ¿no? Entonces, en tanto, nos comenta Aristóteles que en tanto que es para librarse de la ignorancia, se hace por el saber. Ya se encontró, claro, Aristóteles y Platón y los antiguos griegos con esa pregunta, ¿no? Del qué hacemos los filósofos, a qué nos dedicamos y para qué sirve, y sobre todo si vale la pena tanto, ¿no? Tanto estar ahí pensando y reflexionando. Dándole vueltas, exacto. Dándole vueltas. Claro, a todo. Es decir, se hace por el mero saber, no por la utilidad misma. Y la utilidad práctica concreta, como es la del arquitecto, como es la utilidad que tiene un arquitecto para hacer una casa en la que puedes vivir, claro, que es una utilidad directa y una necesidad. Podríamos decir, sin embargo, que se podría hablar, digamos, de una utilidad más general. Otra vez volvemos a lo más general. Sí, pero la utilidad, o sea, en la filosofía, vamos a ver, objeto y utilidad sí que tienen en un sentido, ¿no? O sea, es decir, esto de que nosotros no hacemos nada y no nos dedicamos, no nos casamos con nadie y no servimos a nadie, es cierto, pero vamos a ver, la filosofía también, el sentido que tiene es el acompañarle a uno en la vida, en cuanto que desarrollar. No se somete, digamos, al sentido práctico de la ley imperante o de la norma imperante, y tomar, digamos, conciencia del sentido de lo que uno hace y lo que uno quiere hacer. Exacto, digamos, podemos decirlo también de otra manera, digamos, nos ayuda a llevar una vida consciente, sí. Consciente de sí misma, consciente en base a un juicio crítico de la misma, ¿no? Y creo que en ese sentido también se ha hablado de la filosofía como una disciplina, la disciplina más libre, sentido que solo depende de sí misma, de las leyes que se da a sí misma, y de que nunca, digamos, se somete a condicionantes externos, sí, la filosofía, a normas que la condicionen, que la sometan y demás. Y yo creo que justo en ese momento es donde se ve el choque que tiene muy violento la filosofía con la realidad. Y los filósofos como personas. Exacto. Y con la realidad cotidiana, y también con el mundo actual y el mundo laboral, claro, y el mundo empresarial, claro, en tanto que siempre se sitúa por encima de esas dinámicas, sí, porque no admite condicionantes, siempre va a estar en posición de juicio crítico. Claro, la filosofía no es nunca un saber que se someta a la alienación, digamos, de los órdenes imperantes. Entonces, hoy día está más de actualidad que nunca, porque entendemos que el filosofar es una cuestión, digamos, libre, en el sentido de no someter nunca a la persona que la practica o que le interesa a otros órdenes interesados, digamos, y en ese sentido, bueno, la filosofía, digamos, causa estupor y es muy sorprendente, pues en cualquier ámbito de la vida cotidiana, y sobre todo, por ejemplo, laboral o educativa, ¿no? O sea, estamos viendo ya los planes de la universidad, del plan Bolonia, todas las reformas que se han ido realizando en la universidad y en la secundaria, tiempo ya desde legislaturas atrás, sí, en el que las humanidades se han ido eliminando cada vez más,
Porque claro, no tienen un sentido convertidor no convierten a la gente en menos útiles a usar, en menos herramientas. En trabajadores. En trabajadores técnicos especializados, ¿no? Sino que, como bien decían los griegos, ¿no? Intenta convertir a los hombres en ciudadanos. Y eso es algo más que lo que es un mero trabajador. Un mero útil para una empresa. Claro, entonces siempre, cuando por ejemplo una persona relacionada con el gremio o con el ámbito de la filosofía va a buscar trabajo con su especialidad, ¿no? Con sus estudios, pues encuentra un panorama por lo menos de lo más curioso, ¿no? O sea, a dónde va el filósofo, ¿no? O al profesorado, a los departamentos de recursos humanos, ¿no? Entonces las empresas, y qué es lo que intenta hacer allí, ¿no? O sea, siempre hay un entrevistador que pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tú...? ¿Qué es lo cómo te puedo utilizar, ¿no? Como, aunque no lo diga, que lo dicen de manera más sutil, ¿no? Pero ¿cómo te puedo utilizar yo en mi proyecto, ¿no? ¿Cómo puedo...? Entonces, claro, lo jocoso incluso es eso, ¿no? Que el filósofo no es un útil, una herramienta de trabajo más, sino que está por encima, o sea, trasciende ese orden porque lo que hace es cuestionar el propio orden que le están ofreciendo. Exactamente. Podríamos decir que es básicamente inconformista, insobornable. Claro. En ese sentido. Y entonces, la filosofía, luego los hombres somos todos finitos y sobornables, ¿no? Pero... No, por supuesto, claro, pero en tanto que filósofos y asumiendo los principios de los que estamos hablando, es muy difícil casar los intereses de los que estamos hablando, los intereses educativos que tienden a eliminar las humanidades y la filosofía en concreto, y los intereses, de cierta manera, empresariales, ¿no? Que quieren, digamos, por así decirlo, seleccionar facultades que uno puede ir desarrollando mientras estudia filosofía, pero facultades que podría tener cualquier otra persona. Claro. Es decir, tienden a, digamos, eliminar la condición de filósofo y convertirlo en un técnico de alguna facultad o herramienta que uno ha podido desarrollar estudiando filosofía. Es automáticamente que nos surge la duda, ¿no? De si los filósofos nos dividimos en técnicos, especialistas, licenciados, diplomados. Exacto. No hay tal distinción, y yo creo que ni siquiera los que estudiamos la carrera como tal. O sea, hay gente que se interesa por la filosofía y es de 3 especialidades, y simplemente es un conocimiento con ansia liberadora. No, exacto, no hay un filósofo de corte, o sea, no hay un título de decir tú eres filósofo. A lo mejor tú eres no sé, conocedor estudioso de la filosofía si tienes la carrera, pero filósofo es otro término distinto, ¿no? Es el que va más allá, el que comienza a pensar y a reflexionar racionalmente. Exacto, sobre las condiciones de la realidad en la que está inserto. Se encuentra, ¿no? Sí, yo creo que por ahí es por donde se encuentra esa violencia intrínseca a la labor filosófica, muy problemática para nosotros y muy problemática para todos aquellos que se relacionan. Claro, hay que tener en cuenta que el filósofo se encuentra cotidianamente en una hostilidad bastante grande por parte de mucha gente, ¿no? Porque a todos nos gusta vivir de manera en que nuestras ideas, nuestras creencias internas son fuertes y nos sentimos seguros en ellas. El filósofo nunca está seguro, nunca está conforme y siempre está dudando de todo y de sí y de todo el mundo. Exactamente, se empieza por sí. Entonces, esa crítica de las condiciones. Claro, automáticamente le causa violencia al resto de personas ese cuestionamiento tan vehemente, ¿no? Exacto, porque, tan molesto, ¿no? Claro, acaba resultando hostil. Claro. Porque, bueno, o sea, uno quiere vivir tranquilo, ¿no? Entonces, hay gente que ante las injusticias, ante las no sé, las cuestiones que son dudosas, está muy asentada y está muy cómoda, además, porque siempre hay alguien beneficiado. Ante cualquier injusticia, siempre hay alguien que gana. Entonces, cuando el filósofo señala, es el momento entonces en el que claramente surge el enemigo, ¿no? Bueno, este señor de donde ha salido este filósofo, hay que echarlo de la ciudad, ¿no? Hay que echarlo de la ciudad, ¿no? Entonces, sí. Como a Sócrates, claro. Exactamente. Yo creo que conforme vamos viendo, digamos, en esta descripción, digamos, de la filosofía y del carácter filosófico, por así decirlo, creo que hay que establecer, digamos, las condiciones materiales para que se dé un filósofo. Porque, digamos, estamos hablando en genérico,
Pero debemos saber que hay dos puntos muy importantes para hablar de que estamos ante, digamos, de la posibilidad de que se dé filosofía en una persona, que es, digamos, posesiones económicas suficientes para poder realizar una vida que filosofía. le ganan. En realidad es casi una labor burguesa. Sí, siempre durante toda la historia de la humanidad una labor burguesa lo ha sido. Los filósofos mayoritariamente, casi en su totalidad, han sido burgueses porque, claro, tenían posesiones para sobrevivir. Y bueno, o sea... Y aparte tenían un tiempo libre. Claro, que podían comprar, por así decirlo. Entonces, un tiempo libre que les permitía no solo, digamos, hacer esta reflexión crítica sobre lo que se le da, hacer estos juicios violentos sobre las condiciones que se le imponen en la realidad, sino también un compromiso con su propio mundo, un compromiso práctico, una actitud, porque la filosofía no es solo la reflexión crítica sobre la realidad, una labor mental, ¿no? Sino una actitud, en cierta manera podríamos decir social. Vital y, claro, exactamente, actitud. Estás inmerso en una sociedad, estás inmerso en un mundo y tienes que dar cuenta de él, claro, mediante tus acciones. Cualquier filósofo, además, o sea, nunca está a salvo en el sentido de que hasta Platón, ¿no?, que fundó la academia, ya se recluyó allí el pobre ya de tanto huir, digamos, de la tiranía, estaba a salvo, ¿no? O sea, uno siempre está a merced de las contingencias históricas y del nuevo orden, ¿no?, que puede surgir y puede uno puede uno ponerle en el punto de mira. Entonces, el filósofo, al igual que necesita un nivel de vida bueno para desarrollar su actividad y, digamos, para poder ver críticamente la sociedad en la que vive, también, o sea, esa herramienta de tiempo libre, ese punto de tiempo libre en el que hoy quizás más que nunca estamos carentes de ello, ¿no? O sea, son malos tiempos para la filosofía y para los filósofos, precisamente porque quizás estamos viviendo el periodo de la historia de la humanidad más acelerado, ¿no?, más frenético que hemos tenido nunca. Exacto. Y entonces, claro, o sea, todos estamos un poco a la merced de lo que podría casi, o sea, sería algo así como el mal del capitalismo, que es la falta de tiempo, ¿no?, el mal de la sociedad moderna. Entonces, claro, para sentir admiración del mundo a uno se le aparece, primero necesita tiempo para verlo. Para poder contemplarlo. Si no puede contemplarlo, exacto. Pues... Exacto. Entonces, si no seguiríamos todos todo el rato trabajando como locos, como en el siglo XIX, ahí en la fábrica, uno se va a dormir y otro se levanta. Es un poco... Exactamente. Y vemos muy bien cómo el tiempo libre es usado en ese sentido práctico por aquellos que lo poseyeron en su momento. Por ejemplo, en el caso de Sócrates, muy claro que, digamos, ocupó su tiempo libre sencillamente en ir caminando por la ciudad preguntando por la verdad, por la justicia, por la virtud, en definitiva, por el mundo que le rodeaba, claro, ¿no? Y a su vez eso le generó problemas con el mismo... Llegó a la muerte. Exacto, le generó problemas con el mismo estado de cosas político y social que se daba en su tiempo. ¿Por qué? Por ese choque natural que se produce, por esa injusticia, digamos, innata que genera la filosofía en el mundo que le rodea, ¿no? Esa incomodidad que necesita ser solventada de alguna manera. En el caso de Sócrates fue la pena de muerte. En el caso de su discípulo, Platón, sí, pues no acabó, digamos, muriendo bajo un estado, pero sí viajando. Estuvo a punto de morir en varias ocasiones, o sea, sí, que comprometiéndose. Jugó la vida, se jugó la vida. Se jugó la vida en ese tiempo libre del que estamos hablando. Digamos, se movió, viajó, buscando, digamos, una justicia que él veía, que él reflexionaba, pero que no encontraba en su mundo. Uh-huh. Es decir, una actitud práctica de búsqueda de esa justicia que no podía darse, claro, en su realidad, claro, de cosas. Porque él se comprometió, o sea, tras Platón, bueno, vivió 80 años, ¿no? Pero él se comprometió en su vida desde joven, o sea, aparte de todo lo que escribió y todo lo, digamos,
lo que analizó su realidad para poder reflexionar sobre, o sea, para tener un punto de vista bueno sobre ella y entenderla mejor. Aparte de eso, él se comprometió, o sea, la filosofía se convirtió en su modo de vida en ese sentido, en el sentido de que luchó para intentar cambiar las cosas del mundo en el que vivía, que era muy distinto del mundo que vivimos hoy. O sea, hoy nos parecería que la bulliciosa Atenas del siglo IV a.C. es un pueblucho, ¿no? Entonces, dentro del estado de cosas en el que vivía, pues él veía una inmensa necesidad, ¿no? De eso de paremos un poco el tiempo, ¿no? Vamos a reflexionar, vamos a pensar, vamos a ver si realmente está bien esto que estamos haciendo aquí y vamos a ver si lo podemos mejorar, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, Platón era un hombre exactamente igual que nosotros, aunque viviera tan lejanamente, ¿no? Y esa es la tarea, digamos, que podríamos seguir teniendo hoy más que nunca. Entonces, o sea... Exactamente, podríamos decir en ese sentido que tanto Platón como Sócrates se daban, digamos, la ley a sí mismos, como hemos dicho, que la filosofía y los filósofos no son sometidos a condicionantes externos. Eso tiene que ver, o sea, eso tiene que ver algo muy concreto con el ejercicio de la propia racionalidad, que es una facultad común a todos los seres humanos, ¿no? Incluso, bueno, podemos hablar de racionalidad en otro tipo de seres, pero eso no nos compete aquí. Entonces, no es la filosofía, volviendo un poco al punto este del qué, de sobre qué tratamos, ¿no? Aquí los que intentamos filosofar un poco, o sea, no es la opinión de a mí me gusta el rojo, a ti te gusta el blanco, ¿no? Es decir, o sea, tiene que ver con el ejercicio de una reflexión, igual que el científico, o sea, que el físico utiliza su racionalidad para establecer las leyes de la física y no lo hace de manera diciendo que a mí me gusta más la física de Newton en vez de la de Einstein. Entonces, bueno, o sea, el filósofo, que es un poco, en cierto modo, el coronador de todos esos saberes en cuanto que busca el sentido de todo ello, de lo que se encarga también es de que con su propia racionalidad darse la ley a sí mismo, es decir... Exacto. Autonomía. Darse la autonomía y preocuparse sobre lo que él puede saber y lo que debe hacer entonces. Hay otro conflicto con el estado de cosas, porque nos encontramos ya yendo al mundo actual, no solo del mundo empresarial del cual hemos hablado antes, sino también del estado de cosas social y político, especialmente político, ¿no? Se nos dicen desde diferentes estamentos, ¿no? Desde diferentes ministerios, por así decirlo, pero no solo... Instituciones varias. Instituciones, estamentos, por así decirlo, lo que hay que hacer, lo que debemos hacer. Y además de manera irrevocable, ¿no? De manera irrevocable, no hay alternativas, no es posible una reflexión crítica sobre ello, no es posible, digamos, darnos la ley a través de la razón. Sencillamente se nos impone desde ciertas estructuras que en cierta manera nos superan también. Claro que sí. Y al fin y al cabo somos menos individuos, ¿no? Y bueno, o sea, es importante pensar sobre uno mismo, pero también hay que tener en cuenta el campo de acción, ¿no?, que tiene cada individuo, que es muy pequeño, porque las instituciones hoy día son muy poderosas, son muy grandes, muy monumentales, y bueno, o sea, hay que analizar lo que individualmente uno y colectivamente también puede hacer. Entonces, exactamente, ahí yo creo una idea latente en toda filosofía y en todo filósofo, aunque no la ponga en práctica, que es el compromiso inalienable con su realidad, la realidad de su tiempo. De alguna manera u otra, el filósofo, a través de la reflexión, a través de la acción, como hemos visto en Platón y en Sócrates, se compromete de manera... Claro, eso lo vemos... De manera irremediable. Lo vemos bien, vamos, a partir de filósofos de los primeros, ¿no? O sea, como Sócrates y Platón, aunque también es verdad que hay que señalar que, vamos a ver, o sea, la filosofía de lo que cuando surgió en la antigua Grecia, los primeros filósofos empezaron a ocuparse, digamos, de la naturaleza, de los fenómenos que le aparecían, de la grandiosidad, ¿no?, de la naturaleza y claro, ante la pequeñez del propio individuo, y luego, digamos, fueron concentrándose más en el ámbito humano,
o sea, descubriendo, digamos, la racionalidad, es logos, que lo llamaban en griego, para como criterio, digamos, de análisis de todo esto. Pero hay que tener en cuenta que los primeros filósofos presocráticos pensaron sobre la naturaleza, sobre el orden del cosmos, digamos, para luego ya en Sócrates, Platón, Aristóteles ya confluir más en el ámbito humano, preocuparse de la política, la ética y de, bueno, al fin y al cabo lo que constituye la vida cotidiana, ¿no? La poética, la retórica, todas las obras, por ejemplo. Y ahí la idea de compromiso, es decir, como vemos en el origen de la filosofía está ya el compromiso mismo de ella con el mundo que le rodea. Es por eso, por ejemplo, que también en la filosofía, que tampoco hemos de olvidar, o sea, no somos todo el mundo, todos los filósofos no son activistas políticos, que parece que tampoco queremos caracterizarlo así, ¿no? O sea, no son revolucionarios ni nada de eso. Hay muchísima gente que ha vivido de la filosofía y ha pensado cosas muy interesantes, que se han dedicado académicamente a ello. Y que ya, por ejemplo, desde Aristóteles, ¿no? Que estuvo toda la vida ahí en la academia descubriendo básicamente todas las bases de la civilización occidental, investigando, pensando, porque claro, tampoco nos vale un pensamiento provisional. Ahí lo que se busca en la filosofía es la verdad. O sea, somos los seguidores, no los de la verdad. Entonces, encontrar la verdad no solo quizás es difícil, sino que quizás en muchas ocasiones imposible. Entonces también una búsqueda constante. Claro, una búsqueda constante. Exacto. Todos los de que intentamos unirnos a esta aventura, ¿no? A este camino de la filosofía, pues también necesitamos mucho tiempo, igual que mencionábamos antes lo de la necesidad de tiempo para pensar, para analizar la realidad, escribir libros, leer muchos libros, leer a todos los que nos han precedido o intentarlo por lo menos. Hacernos cargo, digamos, de toda la tradición. Exacto. Y entonces en ese sentido también, pues no sé, toda la filosofía que se hace en las universidades, aunque esté, como hemos dicho, en las leyes educativas de capa caída y menospreciada, convirtiéndonos en asesores culturales, pues creo que también es muy valiosa a la hora de que alguien de repente se plantee, después de toda esa filosofía, de todos esos libros, que alguien se plantee el compromiso con la realidad para intentar cambiarle de alguna manera, ¿no? Exactamente. Es básicamente, yo creo, el principio esencial ante el cual la responsabilidad esencial, por así decirlo, del filósofo, ¿no? Tanto que usa de su razón para establecer un juicio crítico de lo que le rodea, ¿no? En tanto que se da la ley de su pensamiento, en tanto que se da la ley del pensamiento. Exacto. Tanto que se da la ley de su acción o de la acción en general, siempre va a estar inmerso en un mundo, siempre va a estar inmerso en una tradición, la tradición de su disciplina, de su profesión, pero esa disciplina y esa profesión, como hemos venido hablando, está en la vida y es para la vida, o sea, es para la vida humana, y toda la multitud casi inabarcable de relaciones que se dan en ella. Claro. Exacto, digamos, no es una disciplina, es una disciplina nunca cerrada. Nunca cerrada, siempre abierta al mundo que se le da, es decir, depende en cierta manera de él, porque necesita responsabilizarse y comprometerse con él. Claro. Y creo que esa misión transformadora del mundo que le rodea la vio muy bien Marx en la tesis número 11 sobre Feuerbach, que son dos frases, pero creo que resumen muy bien lo que hemos estado hablando, es decir, esta responsabilidad y este compromiso del filósofo con su tradición, con la razón, con el conocimiento, pero a la vez con el mundo práctico, el mundo cotidiano. Y el resto de hombres que no son filósofos. Y el tampoco. resto de hombres con el que chocan, pero que no son filósofos, con el que chocan, pero en el que está inmerso, claro. De los que no puede salir. Entonces, Marx afirma que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, esa transformación es esencial. El compromiso con, o sea, vital de uno con los otros y con una sociedad a construir que, dadas las contingencias del mundo en el que uno vive,
pues siempre tiene críticas, siempre tiene cosas que cambiar. Claro, digamos... Y no puede uno al final esconderse para siempre, ¿no? Detrás de los libros, porque al final a uno le acaban cazando, ¿no? O sea, porque igual que uno está muy tranquilo dentro en su habitación leyendo libros, siempre va a haber alguien que venga por ti. Entonces... Sí, la realidad siempre te está aludiendo, es inevitable, no puedes escapar de ella. Vida y filosofía van de la mano, siempre. Ese objeto general del que hemos hablado en realidad es el objeto más concreto que hay, el objeto más directo. Es decir, digamos, tú te mueves en ese mundo. Y creo que la filosofía siempre pretende hacer del mundo algo libre, en el sentido de que él se ha hecho libre a través del pensamiento. Claro. Entonces es la búsqueda de la libertad para uno y para el resto de seres humanos, ¿no? Exacto, pero no solo incumbe a los seres humanos, tenemos que tener en cuenta que su reflexión va más allá. Sí, claro. Estamos hablando de la realidad en general, de la vida en general, y esto incluye, por ejemplo, el medio ambiente, el resto de seres vivos, etcétera. Es decir, crear, digamos, una serie de condiciones a través de las cuales sea posible la justicia. Claro, la justicia y lo que al final los griegos llamaban la vida buena, ¿no? Exactamente. La realización de la felicidad para uno y para todo lo que en general, o sea, para todo. Ayudar a vivir, yo creo que podríamos. Sí, acabar diciendo que lo que hacemos los filósofos es ayudar a vivir. Por lo menos lo intentamos. Por lo menos lo intentamos. Así que, bueno, con estas últimas palabras terminamos. Espero que les haya gustado nuestra pequeña discusión y bueno, esperamos volver a verlos próximamente. Muchas gracias. Gracias.